La primera diapositiva, que es esta, perfecta, muchísimas gracias, son los criterios de sana distancia para eventos masivos. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que la gente siga viviendo su vida lo más normal posible, ¿sí? La vida continúa con, sin y a pesar del COVID, pero sí tenemos que establecer unos criterios muy claros para establecer una sana distancia. Y vamos a poner un ejemplo ahorita aquí mismo. Esta no es una sana distancia. Cuando haya un brote en la Ciudad de México y tengamos que establecer criterios de sana distancia en esta ciudad, le pediremos a nuestros amigos de Presidencia que nos pongan 2 mesas para que estemos al menos a una distancia de 1 metro o 1,5 metros, y tendremos que tener 3 micrófonos. Y por ejemplo, ustedes en la sala van a tener que estar ocupando también las sillas de hasta atrás para estar repartidos en toda la sala y tener una sana distancia. ¿Por qué? Porque el virus, o sea, la enfermedad COVID-19, así como cualquier enfermedad o infección respiratoria aguda, se transmite de una persona enferma a una persona sana cuando la persona enferma, al hablar, estornudar o toser, sus gotitas de saliva le caen en su cara, en sus ojos, en su nariz, en su boca o en sus manos a lo mejor, y esta persona, después de que sin saberlo recibió estas gotitas de saliva, se quitó sus lentes y dijo: ¡ay, qué comezón tengo! O se talló la boca. Así es como nos contagiamos, esa es la realidad. Entonces, por eso, ante eventos epidemiológicos, ante enfermedades infecciosas, hay que establecer esta sana distancia. Entonces, en el escenario 1, y hablando ya de eventos masivos, vamos a tomar el ejemplo que hoy dimos también en la mañana a través de la voz del doctor López-Gatell, el Vive Latino. Ahorita Vive Latino, estamos en escenario 1, no se cierra el evento, no se cancela, no se pospone el evento. Lo que hay que hacer es que la gente utilice su gel antibacterial, que se lave sus manos constantemente, que si estornuda o tose, cubra su nariz y boca con el ángulo interno de su brazo, como lo hemos venido haciendo y diciendo. Y que los organizadores nos hagan el favor de colocar material de promoción de la salud que diseñamos en la Dirección General para mantener todas estas ideas frescas del alto al virus, con los 3 pasos que ahora pronto en nuestras redes sociales verán que ahora son 4 pasos, y ahorita se los explico. En caso del escenario 2, en donde hayamos cientos de casos, brotes comunitarios un poco aislados y no es la dispersión nacional, sugerimos y instruiremos a que el aforo se disminuya al 50% para que exista esta sana distancia. ¿Sí? De cualquier forma, también hay que establecer estos filtros sanitarios de gel antibacterial, de lavado de manos, que los sanitarios en estos lugares siempre estén bien, que haya en dónde lavarse las manos y que no compartan, por ejemplo, en el Vive Latino, que comparten el vaso conmemorativo con su bebida de su preferencia y lo comparten con el amigo o con la amiga o con la novia. Que no lo hagan, que tome cada uno su bebida, su vaso. Escenario 3, dispersión nacional, miles de casos, y entonces ahí es en donde se va a recomendar la suspensión de las actividades como tal, ¿sí? Pero también, como bien lo menciona el doctor Alomía, no es una suspensión total, no nos vamos a cerrar al mundo, no vamos a dejar de tener una vida. En donde haya una situación epidemiológica que lo amerite, es en donde se va a suspender
los eventos. En la siguiente diapositiva estaremos viendo los criterios de sana distancia en las escuelas, en donde efectivamente ahorita no hay un cierre de escuelas. Se les solicita a madres y padres de familia que establezcan el filtro familiar y resguardo en casa. ¿Esto qué quiere decir? Si ven a sus niños que tienen síntomas de infección respiratoria aguda, no los lleven a la escuela. No los lleven a la escuela, que se queden en casa a recuperarse. Si es necesario que los lleven a recibir atención médica y que se queden en casa a recuperarse. Hay que reforzar las medidas de prevención en la comunidad escolar, capacitar a los docentes y que a su vez los docentes puedan hablar con los padres de familia y establecer el filtro escolar básico. Gel antibacterial a la entrada e interrogatorio amistoso y tranquilo con los niños. ¿Te has sentido mal? ¿Tienes fiebre? ¿Has tosido? No, pásenle su gel y vamos todos a la escuela. Lavado de manos frecuente, que lo recomienden los docentes a los pequeños y pequeñas, y el lavado de manos después del recreo, después de ir al baño y antes de comer. Hay que limpiar y desinfectar las aulas, el espacio, la escuela, como siempre, y lo que ya está sucediendo, ya lo hemos visto en muchas escuelas, colocar el material que hemos diseñado como el recado escolar que informa a padres y a docentes, a padres, madres de familia y personal docente sobre las actividades que hay que hacer en este momento. Escenario 2. Ya no explicamos el escenario 2 lo que significa, pero entonces hay que establecer el filtro escolar estricto en los lugares en donde haya brotes activos de la enfermedad. ¿Qué significa filtro escolar estricto? Significa que las escuelas van a recibir el apoyo de las jurisdicciones sanitarias con personal de salud capacitado para hacer una revisión más exhaustiva de los niños, y a los que se detecte como potencial caso de infección respiratoria aguda, se les solicitará a los padres que vayan por niños y niñas para que los lleven a casa a resguardarse y, si es necesario, reciban atención médica. Se va a cerrar un salón de clases al confirmarse 2 casos en menos de una semana, y la escuela cerraría si en el mismo periodo, una semana, se presenta en otro salón de clases la misma situación. Es un brote en la escuela, 2 o más casos relacionados epidemiológicamente, y entonces se cierra esa escuela. Y en el escenario 3 es entonces en donde se sugiere y se indicará que se suspendan clases en todos los niveles de atención de las ciudades más afectadas. El siguiente escenario o el siguiente criterio es el de sana distancia en el trabajo, en donde el escenario 1 no hay ningún cierre, y es lo mismo, hay que autodenominarnos como si estamos enfermos o estamos sanos. Si estamos enfermos, hay que quedarnos en casa y solicitar la incapacidad que por ley nos corresponde. Reforzar las medidas de prevención y de promoción de la salud en el trabajo con los patrones y los trabajadores, limpiar y desinfectar nuestra área de trabajo. Yo tengo mi escritorio, al final de mi jornada laboral puedo pasar un trapito húmedo, seco o un poco húmedo y limpio para limpiar mi lugar de trabajo, y que después se limpie por completo una vez terminada la jornada laboral. Pues tener disponible gel antibacterial y los carteles y materiales de promoción de la salud. Segundo escenario 2, además de las medidas anteriormente mencionadas, como en todo, hay que considerar la suspensión de actividades y cierre del inmueble al confirmar un brote de enfermedad que afecte a al menos el 10% de la plantilla laboral, para poder para suspender estas labores. En el escenario 3 suspenderemos las labores en el trabajo para establecer esta sana distancia. Pero además de esto, el cuarto paso, en la siguiente diapositiva, por favor, es utilizar fuentes confiables. Es muy importante que estemos informados de fuentes confiables. Sugerimos la Organización Mundial de la Salud y fuentes oficiales que también nos asumimos
no solo como oficiales, sino como confiables, porque también nosotros consideramos fuentes confiables para poder darle a la población lo más confiable que se tenga. Nosotros consideramos que estamos preparados para enfrentar la pandemia, tenemos la experiencia, pero requerimos de todos ustedes que están en casa, de todos ustedes que están aquí, para que con su participación logremos mitigar el evento, la epidemia de coronavirus COVID-19. Y por último, hay que solicitar a la gente, que es el cuarto paso, ¿sí? Los 3 pasos para ponerle un alto al coronavirus es lavarse las manos, estornudar correctamente, quedarse en casa si están enfermos, y el cuarto, no haga caso a rumores e información falsa o no confirmada por nosotros, por las autoridades. Nosotros confirmamos, oye, sí, esto sí es cierto o no, esto no es correcto o no es cierto. Hay que consultar fuentes oficiales y hay que recordar, por favor, todos, la mejor prevención es la que se hace desde la sociedad con la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Visiten el micrositio www.gov.mx/coronavirus. Gracias. Como digo, esto va a pasar más adelante y por eso precisamente los escenarios, porque si nosotros adelantamos las intervenciones de sana distancia en la comunidad, lo que va a pasar es que vamos a extender el tiempo de estas intervenciones y extender el tiempo de estas intervenciones, entonces sí puede significar una afectación a la educación, a la economía, al turismo, a la sociedad. Por eso debemos de ser muy puntuales siempre para poder empezar o iniciar con una actividad, ¿no? Entonces es lo que podríamos nosotros comentar. El caso que menciona del hospital privado, necesitaríamos revisar, hasta donde yo tengo entendido, todavía ningún hospital privado ha recibido la, digamos, revisión por parte del INDRE. Entonces, en caso de haber dado un resultado positivo, todavía, como hacían anteriormente los laboratorios estatales, debe de enviarse al INDRE para que el INDRE ratifique el resultado. Si así sucede, entonces sería recién un caso confirmado como tal. Y nos queda espacio para una pregunta, pasamos solamente de este lado y sería una última pregunta. Doctor. ¿Podría ahondar nada más sobre la presunción de que de proponer actividades como si estuviésemos en el escenario 2 y con el argumento de que asumen completamente que México se encuentra en un escenario 2? Déjenme decirles de lo que, evidencias de datos, ¿no?, duros, además, de cuánto tiempo ha transcurrido en algunos países como España, como Francia, como Alemania, del momento que detectan el primer caso hasta que ocurre el escenario 2, que es ya la transmisión comunitaria, y uno en la curva puede ver esto realmente y un incremento en el número de casos. En España, por ejemplo, cuando llevaban 25 casos acumulados de casos importados, documentados, pasaron 27 días. En Francia, con 12 casos acumulados, pasaron 31 días. En Alemania, con 18 casos acumulados, pasaron 28 días entre el inicio y la transmisión comunitaria. Hace 2 semanas, casi exactamente hace 2 semanas, se documentó el primer caso en México. El otro argumento que se ha utilizado para acelerar las medidas del escenario 2, y muy respetable también las medidas que tome una institución como la UNAM o como el Tecnológico de Monterrey, es por el número de pruebas realizadas en cada país. Cuando se ha comparado en diferentes países el número de pruebas realizadas por millón de habitantes, tenemos, por ejemplo, Corea del Sur, que ha sido como el emblemático país que hizo muchísimas pruebas, hizo 3.692 pruebas por millón de habitantes y es de los países que ha controlado, pero ya después de una fase de transmisión comunitaria empieza a haber meseta y un control del número de casos. Sin embargo, si ven en Japón, que con solamente 66 pruebas por millón de habitantes, tiene una curva todavía mucho mejor, de mejor control
que Corea del Sur con sus 3.600, casi 3.700 pruebas por millón de habitantes. Son datos que sugieren de que ni el número de pruebas ni el acelerar las acciones de un segundo escenario, mientras no haya evidencia documentada de que estemos en un segundo escenario, sean realmente justificados.